Ok, ¿qué viene a tu cabeza cuando escuchas la frase Napoleón Bonaparte, el emperador de Francia? Probablemente lo que te imagines es a un hombre de baja estatura, con un sombrero, montando a caballo de forma majestuosa, mientras conquista más de la mitad de Europa. Pero esto cambiaría si te decimos que existió otro emperador, Napoleón Bonaparte. Un Bonaparte que no solo consiguió reinar Francia por más tiempo que su predecesor, sino que de hecho creó lo que es el París moderno. Así que conozcamos a este hombre, Luis Napoleón Bonaparte, mejor conocido como Napoleón III. Él era el sobrino del famoso Napoleón. Cuando era un niño se vio forzado a ver cómo el imperio francés colapsaba y cómo enviaban a su familia al exilio. En su adultez logró restaurar el imperio y lo gobernó por 22 años. Fue el hombre que creó la París moderna, un político que trajo de nuevo la grandeza a Francia y el general que llevó a su nación a una guerra desastrosa. Napoleón III era todo eso y mucho más. Esta es la historia del Bonaparte olvidado. El 20 de marzo de 1811 los cañones retumbaban por todo París y una multitud se reunió frente a las puertas del Palacio de las Tullerías. La noticia era que el emperador Napoleón tuvo un hijo. Carlos Luis Napoleón Bonaparte solo tenía 3 años en ese momento y si hubiese sido mayor para conocer la noticia, tal vez se habría sentido triste. Él nació el 20 de abril de 1808 y era el hijo menor de Luis Bonaparte, hermano del emperador, y de la reina Hortensia de Holanda, que a su vez era sobrina de Luis Bonaparte. Más importante que esta extraña cercanía entre sus padres era el hecho de que Luis Napoleón era el potencial heredero para la corona imperial junto con su hermano mayor Napoleón Luis. Sí, Luis Napoleón, la estrella de nuestra historia, tenía un hermano mayor llamado Napoleón Luis, como si ya no hubiesen suficientes franceses con el nombre Napoleón. O quizás sería mejor decir que dicho hermano mayor podía ser el heredero, pues antes de aquel día de marzo de 1811 el emperador Napoleón no tenía ningún heredero a la corona. Ahora ya no necesitaba ninguno de sus sobrinos. Esto era trágico para ellos, no solo desde la perspectiva de Luis Napoleón, que no iba a ser emperador, pero sino que la principal razón por la que sus padres estaban casados era para producir más Bonapartes. Luis y Hortensia se odiaban, y para la década de 1810 ni siquiera podían vivir en el mismo país. Hortensia se llevó a los niños a París y Luis padre se quedó en Holanda. El joven Luis Napoleón no vio mucho a su famoso tío mientras estaba en la capital francesa. Ya que él había dejado de ser un posible heredero, él esperó simplemente durante la década de 1810 a que su primo recién nacido lo suplantara para ser el futuro emperador, pero no tuvo que esperar mucho. En 1812 el emperador Napoleón cometió un grave error al invadir Rusia. Luego de 18 meses el imperio francés estaba en ruinas y París estaba ocupada por los aliados. Cuando Napoleón se dio cuenta que todo estaba perdido y deseaba salvar su dinastía, él abdicó y cedió el trono a su hijo de 3 años, Napoleón II, el 4 de abril de 1814. Las fuerzas aliadas se burlaron de esto y obligaron a abdicar a todo el clan Bonaparte 2 días después, justo antes de entregar al joven Napoleón II a Austria. Luego de la batalla de Waterloo, todo el clan Bonaparte fue enviado al exilio. Luis Napoleón padre y su familia se restablecieron en Suiza, donde no podían hacer nada más allá de ver cómo en Francia se destruía su imperio y se restauraba la monarquía. Esto habría sido un gran shock emocional si no fuese por la reina Hortensia. Desde que comenzó su exilio, Hortensia comenzó a educar a Luis Napoleón y a su hermano para que se convirtieran en futuros emperadores. El 5 de mayo de 1821, Napoleón Bonaparte murió en su exilio en Santa Elena. En Europa, las noticias pusieron nerviosos a los grandes poderes europeos acerca de lo que iba a pasar con el joven Napoleón II. Su preocupación de que este niño prisionero tomara el trono de su padre era tanta que ignoraron por completo a Luis Napoleón. Nadie se había enterado que él y su hermano se habían mudado al estado papal en 1826, ni que se habían unido a la organización de los Carbonarios para que se entrenaran en el arte de la guerra. Tal como cuando una audiencia está mirando un truco de magia, los grandes poderes europeos estaban muy ocupados preocupándose por el Napoleón equivocado, y para el momento en que se dieron cuenta de su error ya era demasiado tarde. El 22 de julio de 1832, Napoleón II contrajo neumonía en Austria y murió a los 21 años. Cuando estas noticias se difundieron para su propia protección, todos los miembros sobrevivientes del clan Bonaparte rápidamente renunciaron a la corona imperial, con una sola excepción. El año antes, en 1831, el hermano mayor de Luis Napoleón murió debido a una ola de rubiola. Esto significaba que la oportunidad de ser Napoleón III pasó directamente a Luis Napoleón. Las predicciones de su madre se habían vuelto realidad. Él era el heredero del imperio francés.
Bueno, a ver, si de pronto te autodeclaras emperador de Francia, por supuesto eso no te hace automáticamente el emperador de Francia. Esto no significa que el reclamo a la corona de Luis Napoleón no tenía fundamento. Aún existía un gran grupo de bonapartistas en Francia que buscaban revivir el imperio. Pero Francia era inestable, y en julio de 1830 las llamadas Tres Jornadas Gloriosas destronaron a los Borbones e instauraron la monarquía de Julio en el trono. Mientras que el mes de junio de 1832 fue testigo de otro intento de revolución contra la monarquía de Julio, otros eventos sucedieron en esta época. Por lo tanto, no era imposible imaginar que un líder carismático con el nombre de Bonaparte buscara apoyo del pueblo francés y derrocara al gobierno. Por desgracia, Luis Napoleón no era ese hombre. Napoleón III era un tipo muy extraño. Un miembro de sus allegados una vez lo describió como un hombre pequeño con una cara larga y gorda, con hombros amplios y caídos, un torso gordo y piernas muy cortas. Caminaba muy lento con los pies hacia afuera y su cuerpo se inclinaba hacia el lado izquierdo. Él era también engreído y pomposo y estaba preparado para vivir de las regalías militares. Aunque decía que era encantador en privado, buena parte de Europa consideraba a Luis Napoleón como un completo payaso. Y lo cierto es que a veces lo aparentaba. En el levantamiento de Estrasburgo, el 30 de octubre de 1836, Luis Napoleón intentó tomar el control de Francia. ¿Cómo? Invadiendo Estrasburgo con una guarnición militar y buscando el apoyo de los hombres a su causa. Pero el comandante de la guarnición arrestó a todos los rebeldes y deportaron a Luis Napoleón para América. El exilio duró poco, ya que en agosto de 1837 la reina Hortensia se enfermó gravemente. Luis Napoleón tomó el primer barco a Europa para estar a su lado cuando fuese el momento de su muerte, el 5 de octubre. En lugar de regresar a América, luego del funeral de su madre, Luis Napoleón más bien se fue a Londres. Mientras estaba en la capital británica, preparó otro tonto intento de levantamiento. Para 1840 la monarquía de Julio ya era poco popular. Al buscar una manera de retomar el apoyo de la gente, el rey Luis Felipe decidió enterrar los restos de Napoleón Bonaparte en el cementerio de Les Invalides en París. Al otro lado del Canal de la Mancha, Luis Napoleón malinterpretó estas celebraciones como una señal de que querían a otro emperador Bonaparte. Así que el 5 de agosto de 1840 reunió un grupo de 56 mercenarios y desembarcaron en Boulogne-sur-Mer. El plan era que al ver a Luis Napoleón, la población de Francia se iba a alzar contra la monarquía de Julio. Iban a montar en sus hombros a Luis Napoleón y lo iban a declarar como emperador de Francia. Pero en cambio el emperador fue arrestado una vez más. El golpe militar de 1840 fue tan poco planificado que probablemente salvó la vida de Luis Napoleón. Le Journal des Débats escribió: "Uno no mata a los locos, uno simplemente los encierra". La monarquía de Julio accedió y en lugar de ejecutarlo lo condenaron a cadena perpetua en el castillo de Ham cerca de Reims. A pesar de tener un pasado rebelde, el encarcelamiento de Luis Napoleón era bastante cómodo. Tenía una gran biblioteca y se le permitía leer y escribir a su placer. Aprendió tanto que él llamó a su prisión la Universidad de Ham. Incluso consiguió escribir y publicar un libro llamado La extinción de la pobreza, que trataba a los pobres de una forma casi marxista. Por sorpresa, el libro se volvió un éxito en Francia y le dio bastante popularidad a Luis Napoleón, especialmente dentro de los grupos trabajadores. En 1846, Luis Napoleón ya estaba cansado de la Universidad de Ham. El 25 de mayo logró escapar vestido con la ropa de un trabajador y salió por la puerta principal. Reapareció en Londres unos días después y volvió a planificar otro golpe militar. En ese momento, el autoproclamado Napoleón III tenía ya casi 40 años y no tenía nada sino 2 golpes militares fallidos. Para Luis Napoleón sería un gran giro de los acontecimientos poder cumplir con los deseos de su madre y volverse emperador. Pocos se dieron cuenta que el orden social de Francia estaba por explotar mientras se acercaba la década de 1840. Recuerdan que en 1830 la monarquía de Julio tomó el poder en Francia gracias a una revolución. Bueno, en 1848 sucedió de la misma manera. El 22 de febrero de 1848, una prohibición del gobierno de las reuniones políticas conocidas como los banquetes desencadenó una serie de protestas violentas en las calles. Esto hizo que el rey Luis Felipe abdicara. Y ya con la monarquía abolida, la Segunda República Francesa fue declarada el 26 de febrero. Este fue el momento que Luis Napoleón estaba esperando. 2 días después, el 28 de febrero, llegó a París y le ofreció su ayuda al gobierno provisional revolucionario. Y el gobierno provisional lo que hizo fue enviarlo de inmediato al exilio. Sí, Francia podía estar en rebelión, pero no era una revuelta con el fin de poner a un Bonaparte en el poder. El nuevo gobierno republicano lo que quería era una reforma liberal, no un payaso incompetente que pretendía hacer su famoso
tío emperador. Pero Luis Napoleón no era tan estúpido como sus enemigos pensaban. De vuelta en Inglaterra, se instaló a ver cómo se desenvolvían los acontecimientos y a esperar el momento oportuno. Y no tuvo que esperar mucho. El 23 de junio de 1848, los trabajadores de París se rebelaron contra el gobierno provisional, pues sintieron que habían traicionado a la revolución. El resultado de esto fue el levantamiento de los días de junio, una masacre de 3 días que cobró la vida de 1.500 parisinos. Cuando todo terminó, la Segunda República todavía estaba de pie, pero aquellos asociados al gobierno eran aún menos populares que lo que había sido la monarquía de Julio. Todo esto puso a Luis Napoleón en una excelente posición. Del 17 al 18 de septiembre de 1848, Francia convocó unas elecciones para una asamblea constituyente. Luis Napoleón se postuló y ganó 5 departamentos. La asamblea se vio forzada a finalizar su exilio. Ahora, con una estancia legal en Francia, Luis Napoleón comenzó una campaña enérgica para las próximas elecciones presidenciales. Se postuló como un populista extranjero, prometiendo la extinción de la pobreza a los más pobres, prometiendo disciplina militar a los bonapartistas y prometiendo un presidente sin estar manchado por la sangre del levantamiento de los días de junio. Los resultados del 10 de diciembre de 1848 fueron un éxito rotundo. Luis Napoleón ganó con el 74% de los votos y la élite quedó sin aliento. Lo que para ellos era un payaso, ahora era el presidente. Sus oponentes aún se daban consuelo con el hecho de que la nueva constitución daba un periodo de mandato de solo 4 años a los presidentes. Para 1852, el presidente Luis Napoleón ya estaría fuera y no sería presidente. Pero las intenciones de Luis Napoleón se fueron revelando poco a poco. El autoproclamado príncipe presidente trabajó primero con la Asamblea Nacional y apoyó también a los movimientos conservadores al enviar a los militares a Roma para proteger al Papa de los revolucionarios. De hecho, las cosas sucedieron de una manera tan sutil que nadie se dio cuenta de la forma en que Luis Napoleón estaba colocando hombres totalmente leales a él en puntos claves del gobierno y del ejército. En 1851, Luis Napoleón dio a conocer finalmente sus ambiciones. Pidió a la Asamblea Nacional para que modificaran la Constitución y lo pudiesen elegir de nuevo. Y la respuesta fue que no lo harían, por lo que el príncipe presidente decidió deshacerse de ellos. El 2 de diciembre es un día especial para los bonapartistas. Era el día en que Napoleón fue coronado en 1804 y también era el día en que él derrotó a la tercera coalición en la batalla de Austerlitz. El 2 de diciembre de 1851 también fue el día en que Luis Napoleón dio un golpe de estado, pero esta vez bien planificado. De la noche a la mañana, un ejército de 30.000 hombres ocupó París. La gente se levantó viendo pósteres que anunciaban que la Asamblea Nacional se había disuelto. Aunque algunos republicanos duros de matar reforzaron las barricadas, eso no fue suficiente. El 4 de diciembre de 1851, París se rindió. El presidente Bonaparte anunció la disolución de la Segunda República y luego convocó un referéndum para confirmar si esto era lo que la gente quería. Y en efecto ganó con un margen enorme. 10 meses después, en noviembre de 1852, convocó otro referéndum para restituir el Imperio francés y darse poderes casi ilimitados. Y este referéndum también lo ganó con comodidad. El 2 de diciembre de 1852, el primer aniversario de su golpe de estado, Luis Napoleón fue oficialmente coronado como Napoleón III, emperador del Segundo Imperio francés. Esto era a lo que se referían las citas de Carlos Marx cuando dice que la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa. Pero esto no le importaba a Luis Napoleón, ya lo había hecho, ya había conseguido ese sueño imposible que su madre le impuso cuando ambos vivían en el exilio. El mundo se había reído de él, pero él había ganado. Ahora era el momento para mostrarles lo equivocados que estaban casi todos. ¿Y qué hace un hombre que siempre ha aspirado al poder básicamente toda su vida cuando finalmente lo consigue? Bueno, en el caso de Napoleón III la respuesta es todo al mismo tiempo. El periodo entre 1852 y 1860 es conocido como el Imperio Autoritario y es el periodo en que Napoleón III reinó como una mezcla de déspota total, un liberal utópico y como un niño que se ha metido una sobredosis de azúcar y tiene toda la energía para hacer un montón de cosas. Su mayor proyecto era París. En ese tiempo la ciudad de la luz no era más que la ciudad de los olores terribles y donde la gente se preguntaba cada rato, ¿qué es eso que flota sobre el río Sena? La capital francesa era muy sucia, los brotes de cólera eran comunes y las calles eran barrios sobrepoblados básicamente. Cualquier cosa que imagines del París actual es exactamente lo que no era en 1852. Uno de los primeros actos del emperador Napoleón III fue llamar al arquitecto Baron Haussmann a su oficina para pedirle que viese más allá y trajera aire, luz y pulcritud. Ambos crearon el plan de calles de lo que es el París de hoy día. Derrumbaron varios caseríos, construyeron parques, mejoraron la sanidad, le dieron una casa
a cada trabajador y crearon los grandes bulevares por los que París se hizo famoso. ¿Sabes esos edificios elegantes que vienen a tu mente cada vez que escuchas París? Bueno, en esencia, ese fue el momento en que estos edificios aparecieron. Y fue también aquí cuando París obtuvo su sobrenombre. Haussmann instaló tantos postes de luz a gas que la capital la bautizaron como la ciudad de la luz. Aún así, el reino de Napoleón III no fue solo de trabajos de construcción. También decretó que la educación fuese gratuita y obligatoria. A su vez, eliminó la prohibición de las mujeres a que tuviesen educación superior, instauró pensiones públicas e introdujo reformas a la agricultura que ayudaron bastante a eliminar las hambrunas en Francia en aquella época. También logró que el Estado hiciese grandes inversiones en la industria ferroviaria y en la industria de la construcción de barcos a vapor. También abrió líneas de crédito garantizadas para los pequeños empresarios. Esto era algo muy similar al New Deal de Roosevelt, solo que en 1850, es decir, más como un viejo New Deal si lo prefieren. Y funcionó muy bien, ya que en 1870 la economía crecía un 5% al año, mientras que la producción industrial del país había disparado un 75%. En resumen, el payaso resultó no ser tan payaso. Napoleón III pudo incluso obtener algunas colonias para Francia, como Nueva Caledonia, adquirida en 1853, Vietnam en 1858 y Camboya en 1863. No debemos pasar por alto su lado autoritario, ya que mientras Francia se impulsaba económicamente, también se transformó en un estado policial. Había censura, restricciones a la asociación y a la libertad de expresión y agentes espías por doquier. Y además estaba el tema complicado sobre la guerra. Desde el periodo del fin de las guerras napoleónicas hasta la creación del Segundo Imperio francés, no se había visto ni un solo conflicto bélico entre los grandes poderes de Europa. Pero Napoleón III no tardó mucho en comenzar la Guerra de Crimea en 1853, poco después de sentarse en el trono. Ahora, la Guerra de Crimea es muy compleja y sería injusto culpar de todo a Napoleón III, pero él necesitaba una pelea y presionó como pudo en situaciones donde otros simplemente se habrían acobardado. El resultado fue un conflicto que mató a casi 1 millón de personas, pero dejó victoriosos a Francia y a su aliado Gran Bretaña en el escenario europeo. Este incremento de confianza guió a Napoleón III a involucrarse en la Segunda Guerra de Unificación Italiana en 1859. Debido a que los nacionalistas italianos habían intentado asesinarlo el año anterior lanzando una bomba a su carruaje y que por cierto mató a 14 personas, uno puede pensar que Napoleón III pelearía contra la unificación, pero no. Napoleón envió el ejército francés al reino de Cerdeña para expulsar a los austriacos de sus colonias italianas. Fue una guerra que también ganaron, y por ello es que Niza y Saboya son actualmente parte de Francia. En 1860 Luis Napoleón estaba ganando terreno, ya que como Napoleón III había logrado que Francia prosperara. También se convenció a sí mismo de que era un genio en tácticas militares, incluso a la par de su legendario tío. A su vez consiguió tiempo para casarse con la condesa Eugenia de Montijo. Pero ya saben que cuando hay mucho orgullo de por medio, lo que les suele seguir es una gran caída. Los historiadores del Segundo Imperio francés en ocasiones llaman a este periodo después de 1860 como el Imperio Liberal. ¿Por qué? Pues en este periodo fue que Napoleón III se transformó de un déspota desagradable a uno un poco más agradable. La transformación vino en el año 1860. Para prevenir una crisis política debido a que sus proyectos estaban acumulando grandes deudas, Luis Napoleón dio al Senado nuevos poderes y disminuyó la censura. Los cambios eran suficientes como para mantenerse en el poder y a su vez dio un paso en un proceso de mayor liberalización. Aún así, esto es algo secundario de los dos mayores eventos de 1862. Ya hicimos un video sobre Bismarck que pueden ver al final de este video, pero les daremos un breve resumen. Bismarck era el primer ministro de Prusia, un país germánico un poco similar a lo que es la moderna Alemania del Este y el norte de Polonia, con su capital en Berlín. Bismarck era un creyente empedernido tanto en el uso estratégico de la guerra como en la unificación de todos los estados germánicos en una sola Alemania. También era un genio político que no tomaba a los tontos a la ligera, lo cual era un gran problema para Napoleón. No es que la pequeña Prusia fuese una amenaza para Francia en 1862. Cuando Bismarck declaró la guerra a los daneses en 1864, Napoleón III apenas se dio cuenta. A su vez, en octubre de 1865, Luis Napoleón le prometió al canciller de hierro Bismarck que Francia no iba a intervenir si Prusia iba a la guerra con Austria. Menos de un año después, la guerra de las 7 semanas terminó con la derrota total de Viena. De hecho, Luis Napoleón hizo mediación
negociaciones de paz que llevaron a la creación de algo parecido a una Alemania semi-unificada, lo que fue la Confederación Alemana del Norte. Esto era un problema porque en ese momento lo que se convirtió en Alemania era cada vez más grande, era cada vez más poderoso y todo esto en un periodo de tiempo bastante corto. Pero Napoleón III era muy arrogante o muy ingenuo para darse cuenta de la gran amenaza que representaba Alemania. Aún pensaba que era un socio ejecutivo en su relación con Bismarck. Y no fue hasta que Bismarck impidió con una amenaza de guerra que Luxemburgo no se anexara a Francia que Luis Napoleón se dio cuenta de que estaba muy por debajo de él. El problema también era, y todo el mundo se dio cuenta, que cuando Francia se retiró de Luxemburgo, Bismarck pudo ver qué tan débil era el imperio. Y también el pueblo francés se volvió contra su emperador, pues sentían que su país había sido humillado por Prusia. En las elecciones de 1869, el gobierno casi pierde el control del Senado. A finales del año 1869, Napoleón III estuvo forzado a liberalizar por completo el imperio para poder mantener el poder, transformándolo en una especie de monarquía constitucional. Por desgracia, este cambio significaba ceder más ante lo que el pueblo quería, y lo que el pueblo quería era una guerra contra Prusia. Incluso para los estándares del siglo XIX, las causas de la guerra franco-prusiana estaban más allá de cualquier razonamiento. En España, la reina Isabel había abdicado al trono y un príncipe prusiano se había ofrecido para tomar su lugar. Francia dijo que no y envió a su embajador para decirle al rey de Prusia que se detuviese. El embajador se encontró con el rey en una caminata, le gritó por un minuto y luego simplemente se largó. Y así la guerra franco-prusiana había comenzado. El desencadenante real fue el telegrama de Ems, que contenía una reseña de la reunión entre el rey y el embajador. Esto estaba tan bien redactado que hacía creer a ambos lados que uno había insultado gravemente al otro. Este telegrama fue editado por el mismo Bismarck con esos mismos fines, porque para ese momento había decidido que una pequeña guerra con los franceses sería el hito perfecto para poder sellar la unificación alemana. Y obtuvo lo que deseaba. El 19 de julio de 1870, Francia le declaró la guerra a Prusia. El ejército francés de 280.000 hombres se movilizó. A pesar de estar muy enfermo en ese momento, Napoleón III montó a caballo personalmente para guiar a las tropas. De forma extraña, su personal estaba tan seguro de que iban a conquistar el territorio alemán que se olvidaron de llevar incluso sus propios mapas del país. Los prusianos, muy bien entrenados, hicieron pedacitos al ejército de Luis Napoleón por 2 días. Luego de una retirada sorprendente, los franceses pelearon de nuevo el 16 de agosto y una vez más fueron derrotados. Al borde de la desesperación, Luis Napoleón intentó invocar el espíritu de su tío muerto. Reunió a todos los soldados franceses que había para así atacar a las tropas prusianas en Metz. Y este era exactamente el tipo de imprudencias que su tío habría hecho, pero la diferencia es que a su tío sí le habían salido bien. El 1 de septiembre de 1870, los franceses y los prusianos pelearon en la batalla de Sedan, que también pudiese haberse llamado la derrota de Sedan. Los franceses fueron simplemente aplastados y los prusianos consiguieron rodear y capturar a todo el ejército. Y entre los arrestados estaba Luis Napoleón, el emperador. Cuando las noticias de la captura del emperador llegaron a París el 4 de septiembre, el gobierno se enfureció tanto que votaron por abolir el segundo imperio francés junto con su inútil emperador. Francia se había convertido de inmediato en la Tercera República. Pero esto no significó el fin de la guerra, por supuesto, pues trajo consigo un fuerte asedio a París por parte de los prusianos. Aún así, para Luis Napoleón ya todo había terminado. Los prusianos mantuvieron a Luis Napoleón como prisionero hasta que firmaron el Tratado de Paz y poco después la unificación de Alemania fue declarada el 18 de enero de 1871. En marzo, el ahora antiguo emperador fue enviado de nuevo al exilio a Inglaterra, pero las humillaciones no habían terminado. En la mañana de esa derrota épica de Francia, París fue tomada por un grupo radical revolucionario llamado Comuna de París. Los comunistas gobernaron por 2 meses hasta que decidieron quemar París cuando el ejército francés retomó la ciudad y estaban perdiendo el control. El París que Luis Napoleón tardó tanto en construir se había quemado de un día para otro hasta los cimientos. Incluso cuando lograron reconstruir la ciudad con los mismos diseños, Napoleón no llegó a vivir para verlo. En Inglaterra, Luis Napoleón se estableció en el pueblo de Chislehurst con su esposa Eugenia y su hijo, que aún era llamado el príncipe imperial. Fue un exilio corto y doloroso. La salud de Luis Napoleón empeoró hasta que el 9 de enero de 1873 fue a un hospital para que le hicieran una cirugía para remover piedras de su vejiga. En esa cirugía murió a la edad de 65 años. A pesar de todas esas veces que escuchó a su madre en el exilio y que soñó con ser emperador, él nunca habría imaginado que todo iba a terminar de esa manera. En 1873
1879, el heredero de Luis Napoleón, el príncipe imperial, también murió, y con esto se terminó la línea sanguínea familiar. 2 años después, Eugenia hizo que los enterraran en Farnborough, una ciudad tranquila a casi 50 kilómetros de Londres. Incluso cuando la tumba que guarda los restos de Napoleón III es una atracción turística, no se compara para nada con Les Invalides, que es donde está enterrado su tío. Y a ver, al final, ¿qué podemos concluir sobre la obra de Napoleón? Bueno, lo primero es que reinó en Francia por más tiempo que su tío, y sin duda alguna lideró el auge industrial que modernizó la economía francesa. Fundó colonias como Nueva Caledonia, que todavía hoy son anexos de Francia, y promovió diversos derechos para trabajadores y mujeres en una época donde esto no era muy popular. Por otro lado, hizo que Francia se convirtiera de un estado pacífico a un estado de guerra peligroso, lo que le hizo pagar un precio muy alto. El Tratado de Paz después de la Guerra Franco-Prusiana dejó a Francia como un país inútil hasta la Primera Guerra Mundial. Pero tal vez lo más grande que logró el otro emperador Bonaparte fue convertirse en otro emperador Bonaparte. O sea, se trataba de un hombre que fue ignorado desde pequeño en su país natal, que fue forzado a vivir en el exilio y que era considerado un payaso. Pese a todo esto, con una determinación bastante terca, logró conquistar el mismo sistema que lo había encerrado, aunque solo fuese por un tiempo. Para algunos era un payaso, para otros un tirano y para otros un líder visionario que echó todo a perder por un periodo de malas decisiones. Lo que no se puede negar a Luis Napoleón es que fue y será Napoleón III, el emperador de Francia. Espero que este video les haya parecido muy interesante. Si fue así, por favor no olviden darle un me gusta y tampoco olviden suscribirse. También les recomiendo que activen las notificaciones. Estamos publicando videos como este todas las semanas. Muchas gracias por vernos.